los emprendedores ganan 30% menos que sus pares empleados. Entonces, si planeas hacerte rico siendo emprendedor, mal plan. Y otra de las características que tienen los emprendedores y tenemos los emprendedores es como una ingenuidad combinada con algo de soberbia de, son los demás, pero no yo. Nacho, bienvenido a Ser Pro, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias Arturo por la invitación. Qué gusto estar aquí. No, pues igualmente el gusto es mío, invitar a alguien, a un emprendedor que es bien conocido aquí en el ecosistema, con un emprendimiento que es bien conocido, y Nacho de Moneypool, que hasta el nombre es bien reconocido, todos lo conocemos, sobre todo aquí o en Monterrey, que aquí nace, pero creo que tu nombre es muy reconocido. Platícame, ¿por qué Nacho de Moneypool? Es como la caricatura del personaje que da atención al cliente, tan curioso, porque cuando empezamos mandábamos cierta comunicación y al principio era como muy formal, era staff, era administración, y dijimos, estaría bien ponerle una persona, que alguien sea el que te hable. Y Nacho siento que se oye como muy cercano, amigable, y así dijo, mira, vamos a poner Nacho. Y mi socio hizo unos avatars, entonces ese Nacho de Moneypool pues es una caricatura. Y empezó a hacer, como dices, como que una figura, y me escribió Nacho de Moneypool y Mancho de Moneypool, y se quedó. Y ya hasta hoy sigue mandando algunos correos todavía de bienvenida. Se piensa que es bueno, obviamente sí es un avatar, pero pues realmente también es en honor a el creador, ¿verdad? Sí me pasa de repente que en algunos lugares me presento y, Nacho, ¿dónde trabajas? En Moneypool. Los mails sí tienen un Nacho. Y yo, pues sí soy yo. Sí, soy Nacho de Moneypool. Sí, exactamente. Oye, platícame cómo nace. Digo, ya me imagino cómo nació, y ya creo que me has contado la historia. Platícame cómo nace, en qué momento nace Moneypool y cómo sale la idea. El long story short yo toda mi vida traía como una espina de quiero emprender, pero emprender era como un side job, era algo que yo hacía en mis tiempos libres, de noche, el fin de semana, o para ganar algo de dinero extra. Y justo antes de empezar Moneypool, trabajé en un fondo de capital emprendedor. Y en ese fondo me empiezo a rodear mucho de otros emprendedores, de inversionistas, como del mundo emprendedor naciente de Monterrey hace 15 años. Y en ese empiezo a entender como las motivaciones de el emprendedor no emprende por dinero, emprende por resolver un problema y encuentra una misión y encuentra como enamórate del problema, así con tan cliché como se oye, me tocaba verlo. Y entonces empiezo a pensar diferente de cómo veía yo mis proyectos y mis emprendimientos, y digo, para que uno me dure, tiene que ser algo que me emocione y me ganche. Y ahí es donde encuentro la oportunidad mira, el equipo de fútbol con mis amigos siempre es un rollo estar cobrándoles porque la gente no trae el efectivo exacto, no quiere dar de alta una cuenta, el día que hay que pagar pues llega con 200 pesos en monedas de $1. Entonces, ¿sabes qué? Voy a hacer una página donde todo el mundo puede pagar con tarjeta, puede ver quién ha pagado, quién falta de pagar. Y eso era un problema personal. Y entonces ese problema personal me ayudó a decir, voy a hacer lo suficientes veces hasta que salga bien. Y al punto que ya llevamos 10 años siguiendo en ese camino. Y empezó como una página web. Empezó con una página web. Pero nada más era para agregar registro, pero no pagabas en ese momento, también ya había transacciones. Desde el principio hubo transacciones. En un principio, como que la idea era, vamos a hacer una aplicación y el app, esto es 2014, estábamos pensando en vamos a hacer una app, pero hacer una app costaba mucho dinero y requería de conocimientos como muy especializados, y empiezan las preguntas de que la quieres para Android o la quieres para Apple. Y en ese ir descubriendo dijimos, a ver, el famoso concepto del MVP nada más necesita una página. Si yo tengo una página que pueda procesar pagos, puedo demostrar suficiente como para saber si tengo que ir a la siguiente etapa. Entonces terminamos haciendo una página que la pasábamos con mis amigos, con familiares, con gente cercana, y empezamos a tener feedback, y de ahí se desarrolló el que, la página hoy todavía es una parte importante del tráfico que generamos. Sí, lo que mejor lo que mandabas una liga por WhatsApp o por mail, y de ahí te metías en una página web. Desde tu celular podías pagar, no había necesidad de hacer esa aplicación. Sí, y es que en esa época
2015, 2016, empieza todo esto de las páginas web responsivas. Y entonces se adaptaba muy bien al celular la página que teníamos. Entonces te da toda una experiencia. Y como dices, el flujo más grande de los usuarios es que te mandan un link, le picas, te abre la página o el app si lo tienes, pero si no lo tienes, no te mando la App Store a bajarla, porque eso es un punto de fricción muy grande. Entonces, lo que queremos es como la filosofía de ¿qué es lo que tú quieres hacer? Pagar. Perfecto. Vamos a hacerte lo más rápido de que recibes el link a que pagas. Y eso, pues, es obviamente no obligarte a bajar una aplicación. Y eventualmente en el tiempo tenemos campañas que te comunican los beneficios de bajarla y todo eso, pero tú puedes usar Moneypool eternamente nada más desde la web. Y platícame esos milestones, porque me encantó esto que dices, oye, pues es que generar la menos fricción posible. Porque al final ya es un servicio que dice, si me desespero en 2 segundos, ya no quiero volver a usar esa aplicación. A lo mejor en ningún momento me pasó y a lo mejor dije, no, pues luego se lo pago en persona. Y hasta que llegó un momento donde ya era indispensable. O sea, no, a ver, todos ya pagan en Moneypool. Y ahorita digo, es muy conocido que lo vas a pagar ahí y ya, obviamente. Pero pues yo lo conozco desde hace 10 años, cuando empezabas, que a lo mejor me salí y luego pues volví a entrar porque platícame ese proceso y los maestros que tú dices, híjole, cuando resolvimos esto y esto, en el tema pues del user experience y de la funcionalidad, mejoró mucho. Y en el proceso de comunidad, que tú dices, empecé con amigos y tú y tu grupito, y cómo fue creciendo y qué fue lo que te ayudó a que detonar un poco más. Sí, sabes que está súper interesante y me emociona mucho platicar de todo ese trayecto, porque cuando empezábamos, a empezar, no había un ecosistema de aplicaciones mexicanas muy grande. Entonces, las aplicaciones que tú veías y usabas típicamente eran internacionales, entonces ya venían con un montón de user testing, con un montón de fondeo. Entonces, la expectativa de cómo debe de comportarse una aplicación era muy alta. Y entonces la tolerancia a esos errores es baja. México puede que hoy sea un poco más, pero hace 10 años no era un país de early adopters en tecnología. Entonces teníamos mucho esa preocupación que dices tú. Si alguien no tiene una buena experiencia o encuentra una excusa para salirse del flujo, se va a ir y nuestro producto o sea, se consume, es como lo que se dice un perecedero, porque si tú tienes la fiesta el viernes y no pagas antes del viernes, ya no vas a usar Moneypool después del viernes, porque el viernes vas a ver a tu amigo y vas a poner el efectivo o vas a tener los problemas del redondeo, lo que tú quieras. Entonces teníamos esa poca tolerancia y no hay tanto tiempo de corregir. Llega la fiesta, llega la reunión, ya se acabó. Entonces trabajamos mucho en feedback de los usuarios para que fuera cada vez una experiencia y nos hemos enfocado por muchos años en producto, en que la experiencia del producto sea súper ágil, súper fluida, que puedas pagar en segundos, que puedas abrir y cargar. Me acuerdo normalmente el grupo promedio son 7 personas, pero de vez en cuando hay grupos muy grandes. Y la primera vez que hubo así como un stress test de eso fue en uno de los terremotos de septiembre de la Ciudad de México, que de pronto se empezaron a hacer muchos grupos y de repente uno de esos grupos tenía 500 participantes y estaba tronando la aplicación y tronaba, porque no estaba hecha para ese volumen de personas. Y entonces tuvimos que regresar a la arquitectura y la infraestructura y decir qué imágenes se deben demostrar y cómo se debe cargar. Y fue como todo una redistribución de la carga para poder manejar ese tipo de cargas. Afortunadamente pues, lo trabajamos y salió rápido y la gran mayoría no tiene ese problema, pero ya fuimos como cada vez teniendo mejores prácticas para un mejor desempeño del producto. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasaba por tu mente en ese momento donde de repente no tenías comunidad y de repente un terremoto y se te van a 500 y pues dices, si no lo resuelvo ahorita, pues se me van esos 500? O sea, ¿cómo pasaba a ser, cómo atendías tanto ese caso individual como pues, para que en los siguientes no volviera a pasar? Sí, sabes que te dijo un punto muy importante de la comunidad, porque Moneypool es un producto que usas con la gente con la que convives, con el equipo de fútbol, con los amigos del jueves, con las mamás en el caso de las escuelas, con las mamás del salón. Entonces, sí necesitas que tu comunidad
sea parte de la plataforma o tengan la aplicación para sacarle el mayor provecho. Entonces de pronto se hacían estos grupos muy grandes y estos grupos muy grandes no necesariamente tienen una vida de convivencia fuera de la aplicación o fuera de ese caso de uso en ese momento. De pronto tenemos unos de esos pools para ayudar que son de 500 personas. Tuvimos otro de como hubo unas inundaciones en Acapulco y pools que llegaron a miles de personas. Pero entre esas miles de personas no son amigos, no son comunidad. Entonces su retención normalmente es baja porque no tienen con quién volver a regresar y no saben quién de sus amigos todavía sí tiene o no tiene y pues ahí medio se queda. Entonces pasa lo que dice, sin comunidad no hay producto. Y por ejemplo, platícame ese proceso de la funcionalidad de la plataforma, pues, cómo la fuiste evolucionando, porque también empezaste, pues, como dices, lo mínimo en bioproduct, ¿no? O sea, invertir lo menos posible, pero pues de repente se te pone 500, tienes que estar preparado, preparabas una infraestructura para atender esos 500, o si de repente pues tenías altas y bajas, ¿cómo fue ese proceso y en qué momento decidieron, oye, ahora sí hay que hacer una aplicación? O sea, platícame ese proceso de crecimiento hasta donde están ahorita, incluso pues cómo saliste de Monterrey, ¿verdad? Sí, pues también ha sido muy interesante todo eso. Digo, en 2015 teníamos solamente una página web. En 2016 entramos a un programa fellowship de Y Combinator y ahí nos empiezan a empujar mucho porque este es un producto que se maneja móvil y que tiene mucho más retención en móvil. Entonces empezamos a explorar tecnologías. No teníamos mucho presupuesto, habíamos levantado algo de capital. Entonces tampoco nos queríamos llenar de costos fijos. Y ahí es donde mi socio, que es el CTO, se pone a evaluar las tecnologías que existían, los recursos, y decimos, mira, la mejor opción es hacer una plataforma o una aplicación híbrida que funcione igual en iOS que en Android. Y después ahí sabes que lo que más funciona son web views, que al final de cuentas es un código para todas las versiones y solamente como cosas muy específicas que programas en cada una de las plataformas. Entonces eso nos hacía poder ser mucho más ágiles, que cuando encontrábamos un bug podíamos corregirlo en un solo código y se desplegaba en todas las plataformas. Entonces en 2016 como fuimos tomando eso. Luego nos pasó que en finanzas, la, una de las cosas que hicimos, que es muy técnico, pero que no existía, es una plataforma para procesar tarjetas entre dos personas. Lo que ya existe en todos lados y hay N cantidad de ejemplos es checkouts o terminales para recibir pagos como persona moral en una tienda. Toda esta bancarización de las tiendas y las pymes está bastante bien cubierta. Pero hasta Moneypool no había una forma en que yo le pagaba a Arturo con mi tarjeta. Tenía que ser tu empresa, tienes que tener una terminal. Entonces, esa particularidad nos hizo que, bueno, ya teníamos una plataforma, ya teníamos varias presencia en iOS, en Android, en web, y conforme crecíamos, nos topábamos con retos de esa infraestructura de pagos que no existía. Que de pronto nos decía el procesador, oye, para poder pasar la tarjeta yo necesito una dirección. Pues, híjole, si yo le pido dirección a una persona para que le pague 100 pesos para unos tacos a un amigo o a alguien de la oficina, pues me van a mandar la goma, no puedo poner eso. Entonces íbamos construyendo, oye, ¿cuál es la razón por la que piden la dirección? Pues es que es para verificarla. Ok, vamos a verificarla por otros lados. Entonces fuimos construyendo todo eso empezamos a trabajar con Machine Learning en 2015, 2016, con esa intención de cómo hacemos que esta funcionalidad aplique para este mercado que antes no la tenía. Y entonces 2017, 18 sacamos las primeras versiones de esa infraestructura. En esas épocas cuando nos pasa el del volumen de personas, entonces tenías problemas de el tamaño del tráfico que podíamos manejar. Estaba diseñado para X y de pronto teníamos días que teníamos 10X. Y luego tenías el tema que, oye, es que el procesamiento de tarjetas para este segmento no existe, entonces ve a desarrollarlo. Entonces ahí fuimos como estirar afloje de un lado y de otro. Viene pandemia en final de 2019, principios de 2020,
ya estábamos listos con nuestro sistema, una infraestructura súper robusta, una infraestructura de pagos muy bien armada, y salimos en 2020 ahora sí ya estamos listos para la Serie A y vamos a levantar capital y todo. A la semana de haber levantado, de salido de tener la primera reunión, viene pandemia, nos cierran el changarro, váyanse todos a sus casas, y de pronto dejó de haber fiestas, reuniones, regalos. Entonces, aunque la gente estaba más en línea, pues la realidad es que el caso de uso de Monipool es en línea, pero para presencial, para verse, para juntarse. Entonces, durante 2 años de pandemia, pasamos aceite de que no crecíamos, entonces robustecimos un poco más la infraestructura y estábamos buscando estrategias comerciales. Y ahí fue donde nos empezamos a dar cuenta de cómo las comunidades, los usuarios que venían con comunidad, tenían una retención, un enganche muy diferente al que venía simplemente de ocasional, de oportunista. Si tú llegas con tu equipo de fútbol, vas a tener de perdido las 3 temporadas que juegas al año, van a estar haciendo la cooperacha en Monipool. Y si aparte se juntaban a los uniformes, ahí vas a tener otro. Y si aparte son los mismos con los que vas el jueves, ahí tienes la carne asada. Y entonces fuimos orillándonos a que toda nuestra comunicación y todo nuestro esfuerzo comercial fuera vamos a encontrar comunidades. Y ahí es donde estamos ahora. Y digo, eso es muy interesante y son cosas que quiero tocar varios puntos contigo, pero el tema de la comunidad es bien importante y quiero que me platiques esa parte del éxito. O sea, tú ya empezaste a ver, ¿sabes qué? Son los mismos los líderes, se les puede decir, que son los que organizan esos torneos de soccer, que ellos mismos luego te compran la carne asada y dices, esos son a los que usted se dirige, su área comercial. ¿Cómo diriges y cómo los identificas ya dentro de la plataforma? Los puedes identificar fácil. ¿Cómo los identificaron afuera o si hicieron algo afuera para identificar ese tipo pues de líderes o de personalidades? Y luego ya cuando los tenías adentro, ¿cómo los targeteabas? Sí, ha sido un camino muy largo de aprendizaje, porque sí, conceptualmente sabemos quiénes eran los capitanes del equipo de fútbol. Entonces íbamos a las canchas allá a pararnos y al principio de la temporada y te preguntábamos, oye Arturo, ¿ya terminaste de pagar la liga? Y siempre nos decían, no, nos faltan todavía estos 3, pero vamos a pagar la siguiente semana. Y era donde, oye, pues mira, si usas Monipool, aquí tengo un balón que les regalo. Y entonces teníamos identificado a estos. Luego venían los comisionados de las ligas de fantasy. Y era mucho de, oye, juegas fantasy, si quieres tu comisionado, pásame su teléfono. Y así nos íbamos. Y de pronto, como muy orgánico, empezó a ir a las escuelas. Y en las escuelas vimos que la mamá vocal, la mamá coordinadora del salón, es la que tiene este problema. Le tiene que cobrar a 25 mamás que conoce a medias para el regalo de la maestra. Y entonces, cuando veíamos, sí existe como un perfil definido de quién es el que junta la cooperacha de la oficina para los pasteles, para los tacos. Pero en el caso de las escuelas está casi como institucionalizado ese rol. Entonces fue mucho más concreto decir, primero vamos por las mamás y desde las mamás se puede contagiar hacia cualquier lado, pero ese es el perfil que estamos buscando, por la mamá vocal dentro de la escuela. Entonces hicieron un esfuerzo que me gusta mucho. Y salimos a la calle, salíamos a las canchas de fútbol, que obviamente siguen siendo tus clientes, pero viste esa parte de las escuelas, fueron donde empezaron a detonar. Con esas líderes mamás que, pues esas no hacen un Monipool al año, hacen digo, yo te lo platicaba, yo tengo una partida en mis gastos que es Monipool. O sea, no sé qué sea, pero seguramente en la escuela pidieron algo, ¿verdad? Y es el alto de Monipool. Entonces ahí es donde empezaron a detonar y crecer con esa comunidad de escuelas. Es que sí, ahí vimos una retención que no se veía en otro lado. Vemos que pues, están los capitanes del equipo de fútbol y sí son muy fieles y sí regresan y sí, pero su caso de uso no es tan contagioso. O sea, tienes el equipo de fútbol y a lo mejor el equipo de fútbol cambia 2, 3 participantes cada temporada o a lo mejor una vez al año. Y en el caso de las escuelas, uno, como dices, pues cada niño durante un año escolar tiene 10, 15 cooperachas con el salón para N cantidad de cosas. La familia promedio tiene 3 hijos. Entonces estás hablando que un papá o una mamá puede tener 45 cooperachas solo de la escuela en un año, en 10 meses. Y aparte, una vez que lo usas en un salón, lo más probable
es que la mamá de uno de esos niños del salón sea la vocal o coordinadora del salón del otro de sus hijos. Entonces tú tienes un hijo en primero de primaria y ahí se empieza a usar, y tienes otro hijo en tercero y dices, oye, qué fácil estuvo acá, déjame lo llevo para acá. Entonces había como una viralidad natural de esas comunidades. Por eso nos fuimos ahí a ofrecerlo. El word of mouth es lo que más te funcionó. Sí, sin duda, eh, es el más, nuestro principal fuente de difusión, pero es el que tiene mejor retorno. La recomendación de una amiga o un amigo tiene una conversión súper alta. Entonces, eso nos ha dado mucho, mucho crecimiento. Y fueron, o sea, ¿qué harías qué hubieras hecho diferente para crecer la comunidad más rápido? Porque creo que dices, pues llevas ya los 5 años cuando de pronto detonó con esto. O sea, ¿qué hubieras hecho distinto? Bastantes cosas. Pero, como dices, o sea, llevamos menos tiempo y en realidad llevamos 3 años, porque fueron 2 años de pandemia donde no pasaba nada, y hacia finales, como verano 2022, fue cuando estadísticamente empezamos a demostrar que esos eran los nichos o las comunidades que tenían el comportamiento que estábamos buscando. Entonces, a partir de 2023 es cuando nos empezamos a enfocar. Una de las cosas que haría diferente es me hubiera enfocado más pronto. La otra es que desde un principio levantamos capital. Cuando levantas capital, como que empieza a correr el reloj. Y los que están alrededor de ti, los tipos de fondos de los que levantamos, están buscando el unicornio, y yo veía claramente que existe un negocio unicornio en esta industria, que tenemos las bases para crearlo, pero eso lo que te forza es que en un principio no pensaba en adquirir una escuela. Es una comunidad de 700, 500 individuos. Entonces, adquirir 500 en 500 parecía muy mundano, está demasiado chiquito. Yo lo que quiero decir por todos en todo México, y todas las personas entre 18 y 45 años de nivel socioeconómico así, así, así. Entonces, mi ambición me decía como, necesito tener a todos, o si no, no me es útil. Y eso me costó tiempo llegar a la conclusión de decir, no, o sea, hasta que no conquistas un segmento, no te pases al que sigue. Y no es lo mismo, y ya nos pasa, porque orgánicamente tenemos el segmento de los padres de familia con los hijos en preescolar a secundaria, y tenemos el segmento de los estudiantes de universidad para sus fiestas. ¿Cómo haces una comunicación para esos dos? Es como valoran cosas muy diferentes. Hasta el branding era como, lo quieres hacer juvenil, pero lo quieres hacer como para la peda, pero entonces las mamás no les va a encantar. Y lo quieres hacer como para mamás, entonces los chavos no les va a llamar la atención. Entonces ese tipo de dilemas que tuvimos en un principio, nunca quisimos tomar decisiones por sentir que en un momento va a pegar en alguno de los dos y van a ser millones de usuarios y ya no va a ser problema. Y resulta que no. Tenías que, si haberte enfocado, sin mandar un mensaje mucho más conciso, dar una experiencia para el segmento que quieres ir. Eso es una de las cosas que haría diferente. Es muy buena recomendación y consejo para los que nos escuchen, que están pensando en hacer comunidad. Y creo que así, pues así empezó Facebook en Harvard, ya que todos los de Harvard de repente se empezaron a salir. Digo, es otro caso muy distinto, pero sí creo que este consejo es muy bueno. Y sí, a lo mejor no acelerarnos por el tema de los fondos, que ahorita vamos a platicar de ese tema, los inversionistas. Y pues quieres crecer rápido, digo, sí hay que tratar de ser rentable lo antes posible, pero pues todo requiere su tiempo y primero conquistar una comunidad que ya sea recurrente. Ahora, ¿cómo? Digo, yo sé que Monterrey está muy posicionado. ¿Cómo sigo creciendo a nivel? Ahora sí ya estás, a lo mejor ya conquistaste Monterrey. ¿Cómo fuiste creciendo y qué fue lo que te ha funcionado en seguir creciendo en otras regiones? Fíjate, lo principal ha sido orgánico. Llevamos un año haciendo pauta, haciendo un poco de inversión para llegar a más lugares, pero lo principal sí ha sido orgánico, y se nota cómo hay como conexiones entre ciudades. Tenemos presencia, lo más fuerte es Monterrey, Ciudad de México y Guadalajara.
pero tenemos alguna comunidad en Querétaro, en Mérida, en Hermosillo, donde vemos cómo es un grupito más chico de personas, pero tal vez es la comunidad de una escuela que donde está muy arraigado Monipool. Y en algunas, ahorita ya son muchos, pero cuando empezamos a ver eso, le empezamos a rascar y todo esto, tenemos mucha información y somos, tanto mi socio como yo, muy analíticos y podíamos rastrear la historia de el usuario que está en Hermosillo, participó en un pool donde participó no sé quién, donde participó no sé quién, donde participó, que está acá. Entonces veíamos cómo a lo mejor empezó en una fiesta del grito en el colegio americano. Resulta que tiene una persona que juega un fantasy, que tiene un amigo que juega no sé qué, que luego llegó fútbol y que luego llegó con así. Entonces, todo está encadenado y entonces hoy podemos trazar muy bien cómo llegaron. Ahora, el reto es cómo lo aceleras. Como que ya existe ese world map, ok, pero ¿cómo le haces 5, 6, 7 veces más rápido? Y sigue siendo reto. No, ese es un gran reto, que es otro tema que quiero platicar contigo, porque pues ya, digo, ya gracias a Dios son rentables recientemente, pero o sea, fue muchos años de estarle apostando, estar bajando inversión, que son todas esas etapas que yo te he visto en todas las etapas, como pues ahí estás, la resiliencia, sabíamos todos, por lo menos aquí en Monterrey sabíamos que era un negocio, más pudiéramos apostar que estabas muy bien y que era rentable, pero platícame desde de todo ese proceso de aguante, como quien dice, y aprendizajes que viviste y ¿dónde está el modelo de negocio? Yo entiendo que ahí está la comisión, pero incluso en un principio no tenían comisiones, ¿no? O sea, pagaba la comisión de la tarjeta de crédito, creo que ni te cobraban si no lo haces con tarjeta. O sea, toda esa evolución, dígame cómo fue. Sí, pues, también ha sido todo un mundo de aprendizajes ahí, porque cuando nacimos, el, te platicaba ahorita de como el problema con el que nació que yo me emocioné, me enamoré para resolver. Lo que hay detrás de eso es que yo veía, una de las empresas que me tocó ver en el fondo en Dignia, donde estaba, era una empresa de créditos personales de corto plazo para no bancarizados. Entonces, estos no bancarizados, lo que tienen es que, como no tienen historial crediticio, muchas veces pues, es difícil juzgarlos como si son, si vale la pena o el riesgo de prestarle ahí. Entonces, lo que hacía esta empresa era crear algoritmos de predicción o clasificación del riesgo usando variables no tradicionales. Entonces, por ejemplo, uno de los datos que usaban es que como era difícil que la persona te dijera cuánto gana, porque o es variable y no sé si es antes de impuestos o después de impuestos, no tiene pues, recibos fiscales de nada, porque es un taxista y está cobrando en efectivo, no tiene nada. Lo que hacían es que con el código postal podías consultar en INEGI el consumo de agua de la zona y el consumo de agua de la zona es un proxy del poder adquisitivo de una casa. Entonces, eso como me fascinó mucho y siempre he sido muy analítico. Y dije, mira, en este problema de las cooperachas, lo que yo puedo hacer es entender las transacciones sociales y financieras. Oye, si Arturo juega fútbol, ¿cada cuánto juega fútbol? ¿Con quién juega? ¿Juega en una liga de 10 personas, 300 pesos cada quien? ¿O una liga de 15 personas y 1,000 pesos cada quien? Entonces, como entender y sobre eso, ayudar a hacer productos y servicios financieros a la medida, según tu estilo de vida y según tu presupuesto. A lo mejor tú y yo tenemos el mismo ingreso, pero tú le dedicas más a los equipos de fútbol y yo le dedico más a salir de viaje con mis amigos. Entonces, que podíamos entender a las personas y poder hacer esos productos. Entonces, cuando nacimos con esa idea, primero fue, no cobres nada, porque lo que necesitamos es que lo prueben, que lo consuman, que empezamos a ver como estas conexiones. Eh, Pasa un año, año y medio, y en un momento donde dijimos, híjole, si seguimos creciendo, pues nos vamos a chupar todo en 2, 3 meses, necesitamos empezar a cobrar. Y entonces lo primero que hicimos fue cobrar las transacciones de tarjeta de crédito. Entonces dijimos, bueno, seguimos con generar datos y entender con la parte de débito. Y resulta que después de que le pusimos precio, no hubo mucho movimiento. Como que la gente sí nos decía, pues, no, la verdad es que sí me resuelve un problema y estoy dispuesto a pagar por el servicio. Entonces, digamos, pues vamos a poner también el de
el de débito, porque en ese momento pues, ya no nos cuesta. Entonces ya por lo menos a nivel contribución variable, ya está haciendo algo de dinero el negocio. Y ya si levantamos es más bien para los fijos, para infraestructura, para lo que sea. Y justo así pasó, lo pusimos y nunca sabes si, ay, a lo mejor hubiera crecido más rápido si no lo cobrara, pero lo que sí es que no dejamos de crecer. Entonces, siguió dando satisfacción, siguió habiendo retención, siguió habiendo mucho word of mouth. Entonces fue como muchas señales positivas de que lo que estamos haciendo pues, vale suficiente como para que la gente lo pague. Y de ahí, pues bueno, nos seguimos. Y todo ese proceso, platícame con los inversionistas, digo, platícame, oye, pues tuviste, obviamente los primeros años pues no generaban nada, cero, pero pues la comunidad vale, o sea, tiene un valor. ¿Qué te decían los inversionistas cuando llegabas? ¿Qué métrica les mostrabas como para decir, oye, mira, esto va a funcionar? O sea, tú dices que eres bien analítico, ¿qué le presentabas de números para decir, sabes qué, en este momento vamos a ser rentables? Sí, o sea, matemáticamente estaba algo muy claro. Cuando lleguemos a procesar tanto dinero, cubrimos los fijos. Lo que te va pasando en el camino es que siguientes escalas de órdenes de magnitud te requieren de cosas que a lo mejor antes no tenías muy claro. Entonces, de entrada, pues al principio decimos un programador y con todas las plataformas. Y de pronto es, bueno, necesitamos además una persona de atención al cliente. Y luego, oye, pues eran 10,000 usuarios, pero pasaron a ser 100,000. Pues entonces a lo mejor lo que necesitamos, esta persona de atención al usuario, lo que hacía y sigue haciendo hoy, es como recibe toda la retroalimentación de lo que no está funcionando y se pasa como backlog de producto. Entonces, para que se resuelva desde producto. Pero entonces, nuestros fijos iban subiendo y entonces el target de break-even se estaba moviendo. Entonces, regresábamos con los inversionistas para decirles, es que, o sea, aquí está. Y más que aquí está, vean cómo sí va creciendo, vean cómo sigue habiendo prácticamente costo de adquisición cero y traíamos decenas de miles de usuarios y traíamos transaccionalidad. Entonces, sí había muchos indicadores que te decían, el producto vale, la gente lo quiere, la gente lo promueve, nada más es de llegar a la escala. Y eso es lo que siempre decíamos, híjole, ya está aquí, ya está aquí, ya está aquí, ya está aquí. Y así nos hemos ido. Y ya por fin estamos en la escala. ¿Y qué es lo que más te funcionaba con los inversionistas? O sea, pues, como nos escuchan los emprendedores, o sea, porque tú creías en tu proyecto y crees en tu proyecto, ahorita ya estás cristalizando lo de todos los años de resiliencia, pero ¿qué te servía el comunicar a los inversionistas que seguían creyendo en ti, que seguían luego, o seguían bajando otra ronda, ¿no? Después. Sí, es muy buena pregunta. Y algo que es, o sea, uno es como dices, yo me la creía suficiente como para poderla transmitir. Entonces, tienes que estar convencido de hacia dónde va y a qué puede llegar a ser. Y en ese trayecto también el ser muy comunicativo. O sea, por muchos años mis reportes a inversionistas eran mensuales. Entonces, pasaban 4 semanas y ya estaban viendo las nuevas métricas. Y les decía, miren, esta métrica se movió bien por esto y esta se movió mal por esto. Y ahora estamos haciendo esto y nos está dando esto. Entonces creo que todos los que estaban involucrados se sentían muy cómodos de sé en dónde está. O sea, no me están llegando grandes sorpresas. Y eso ayudaba mucho a tener la confianza de si llega a haber una nueva ronda, hay alguien que le puede poner, que ellos mismos, cuando ya no estaban en el punto donde, oye, o sea, esta etapa ya no me corresponde a mí, pero conozco a alguien de mucha confianza que le puedo recomendar, porque para ellos sí es esta etapa, y así nos fuimos. Pues creo que el ser muy transparente, ser muy consistente y constante con la comunicación es clave para tener inversión. Es muy bueno, transparente, generas confianza y sobre todo creértela que transmitías eso, ¿no? Un emprendedor, eres un súper emprendedor que sabían y confiaban en tu proyecto. Ahora, platícame cómo estos 10 años, porque yo también he tenido 15 años, he estado en temas de emprendimiento, ha tenido altos y bajos, pero pues no ha pasado más de 1 o 2 años que ya he tenido rentabilidad. O sea, yo no sé qué hubiera pasado si yo vivía 3, 4 años así. Entonces, digo, obviamente, siempre altas y bajas y sí, pérdidas, ganancias, pero tú, ¿cómo te motivas del día a día si tú ves los números
un año, 2 años, 3 años, 4 años, sí, va creciendo, pero sigue siendo una empresa que no está generando rentabilidad, que es el objetivo de una empresa, es generar rentabilidad. Son pocas empresas como la de ustedes que si es un marketplace que lleva tiempo, pero 10 años, aplícame esa resiliencia tú como emprendedor, ¿qué hacías y qué te funcionaba para seguir adelante? Sí, sí ha sido un trayecto largo y ha sido, o sea, lo he vivido muy diferente en este tiempo. He sentido cómo hay diferencias en mí, porque cuando empezamos con Moneypool, no estaba casado, no tenía hijos, vivía solo, tenía novia, la que hoy es mi esposa, y, pero el día que yo le dije, oye, pues voy a salir del trabajo y voy a poner Moneypool, ella fue súper, pues, muy bien, qué padre, y como toda la conversación era, eh, la narrativa de las startups y del venture-backed business es, pues la vas a poner, la vas a recibir inversión, la vas a tener 5 años y para los 7 años ya saliste, ya hiciste líquida tu posición. Y más o menos esa era la ruta que yo pensaba, que mi mente tenía muy clara y era la que yo platicaba con mi esposa y luego nos casamos y dentro del nos casamos, oye, nos vamos a ir a luna de miel. Sí, nada más que la vamos a partir porque ahorita estoy en fundraise, entonces voy una semana ahorita y luego 3 meses después a otra. Y entonces como que también para ella era ok, o sea, estamos viviendo esta vida de emprendedores juntos, con los sacrificios que eso implica. Y de pronto viene pandemia y se extiende todo. O sea, yo sí tenía mucho más, como prepandemia, todo lo tenía como era una demostración de concepto y un construir infraestructura. El- el- Desde que los fierros aguanten la escala, que las tarjetas pasen y no fallen y estén al 100 y todo eso. Y mi punto de inflexión, y se ve increíble en las gráficas, como si veníamos creciendo exponencial, o sea, porque más usuarios traen más usuarios. Ahorita que me decías de cómo descubres quiénes son los creadores, muchas veces la gran mayoría de las veces se descubren ellos solos, más en el momento de ser parte. Cuando Arturo quiere usar Moneypool, le tiene que decir a 10 personas que Moneypool existe, para qué funciona, hacen su cuenta, y dentro de esos 10 hay uno que dice, yo tengo también esta cooperacha con esto, y así es como se va. Entonces se veía la curva de exponencial increíble, viene pandemia y se corta, y entonces como que ya sentía que el 2020 iba a ser nuestro año de rentabilidad, de repente se trunca, y entonces es, ok, no va a ser rentabilidad, va a ser de supervivencia, y dentro del se te va a acabar la lana, empiezan las dudas de, ¿y qué tal si ya la cortamos? ¿Qué tal si nos dedicamos a otra cosa? ¿Quién sabe a qué va a regresar el mundo? Y viene verano 2022 y vuelve a tomar esa curva muy orgánica. Y entonces esos indicadores son los que a mi socio y a mí y a los inversionistas les siguen dando como, sí hay ahí un punto de inflexión. No sé en qué momento llega, a qué escala, no sé si estamos hablando de el tamaño va a ser de 2 millones de usuarios o de 20 millones de usuarios o de 50 millones de usuarios, pero se ve que están los indicadores que van hacia allá. Entonces, por ahí nos hemos mantenido motivados porque seguimos creyendo firmemente que que todavía le falta varios órdenes de magnitud a este proyecto. Felicidades, y porque sí, sí admiro esa resiliencia y porque sigues siendo un emprendedor, sigues viviendo de una manera, digo, dentro de lo que cabe, pues austeridad, porque realmente todavía después de 10 años y trabajas como si ¿Verdad? digo, a mí me pasa en mi casa, igual tu esposa ya dice, pues está bien, le entramos, pero pues, oye, trabajas el doble, ¿verdad? Sí. Y si trabajas el doble en otra empresa, pues a lo mejor estos 10 años, pues ya llevarías. No, brutal esa conversación conmigo mismo y con cualquier otra. ¿Cuál ha sido el costo de oportunidad de estos 10 años? Y lo pienso en dónde están mis pares, la gente de mi generación, los de la maestría, los que estaban en mi época en Ignia. Y si digo, hay un hueco enorme que podría significar otro estilo de vida. Y ese es donde, híjole, ¿lo vale o no lo vale el compromiso? Y te digo, con mi esposa es como, pues podríamos ser, pero
¿qué tendríamos que, o sea, todo es de trade-offs, de tomas algo para dejar otra cosa, y hoy creo que ya nos hallamos en la dinámica, pero sí es durísima esa conversación. Sí, has tenido temas personales por eso en tu casa, me imagino. O sea, no es fácil ahí una relación con tu ya, porque como que soltero no había tema, pero ya que tienes familia. Y esto es bueno que lo escuchen tanto los que ya tienen familia que nos estén escuchando como los que para allá van y estar en este camino a lo que se van a enfrentar. Porque Sí. Clinton, el primer capítulo del Y Combinator Academy habla de esto. Habla, si tú quieres generar dinero, lo más te conviene entrar o a una startup ya avanzada o una empresa y te empiezan a decir, pues este no es el camino si por ahí va lo que tú quieres, ¿no? Sobre todo el Sí, tema de startups. sí, sí, sí. Me acuerdo perfecto cuando estaba en Ignea, uno de los primeros como artículos y como conceptos que entendía es creo que en The Economist salió un estudio que decía que los emprendedores ganan 30% menos que sus pares empleados. Esa es la estadística. Entonces, si planeas hacerte rico siendo emprendedor, mal plan. Entonces, Va para largo. sí. Entonces, como, y otra de las características que tienen los emprendedores y tenemos los emprendedores es como una inocencia de ingenuidad, o sea, ingenuidad combinada con algo de soberbia de, son los demás, pero no yo. A mí sí me va a salir bien. Yo tengo más credenciales, yo estoy más capacitado, yo entiendo mejor, yo todo lo que quieras. Y es la razón por la que nos aventamos, es la razón por la que estamos ahí. Y ya luego cuando estás ahí, empiezas a ver, esto es un estilo de vida y no tiene mucho que ver con dinero. Dinero sí, obviamente, sí lo queremos generar, pero que valoras otras cosas más allá del dinero. Sí, sí va a llegar, pero va a dar el propósito porque pues, no sabes. ¿Sí? Tú lo esperas de 5 años y se duplicó. Fuera por la pandemia, fuera por cualquier cosa. A veces son cosas externas de la economía que no dependen 100% de ti. O sea, sí, es mucho, pero pues como a ti te pasó, ¿verdad? Sí, no, no. Creo Es- que Creo que yo antes, o sea, antes de empezar Moneypool, como subestimaba mucho el factor suerte. Decía, oh, no, es que la perseverancia, la preparación, está. Y sí creo que existe el provocarte suerte, pero suerte es necesaria. O sea, si no tienes suerte, no tienes éxito. O sea, entonces, como dices, pues depende de cosas macroeconómicas, depende de situaciones de terceros donde tú no influiste, donde nada y de repente suceden, y para bien y para mal. Entonces eso te adelanta el plazo o te lo alarga el plazo. sí, porque luego el giro que tú entraste no era el timing correcto, que muchas veces el timing es el importante, a lo mejor pues, a ti te tocó el timing, si hubiera sido a lo mejor 3 años antes, empezabas 3 años antes, a lo mejor antes de la pandemia ya hubieras entrado cargado, a lo mejor te hubiera peor, a lo mejor, o al revés, o la por si hubieras empezado en 2022 y hubieras sido jovencito a esa edad, o a lo mejor ya no estarías, o sea, siempre el timing es bien importante y pasó en el caso de Uber, Nueva York, o sea, Sí, todo ese tipo de empresas que el timing es bien importante, pues que sea un timing también, y pues, es parte de suerte también, o sea, a veces no sabes cuándo viene esa ola, ¿no? sí, eso, ¿cómo provocas tú el timing? Pues nada más, pero creo que sí hay algo de, lo estás probando y lo estás probando suficientes veces como para que termines teniendo suerte. Pero tú trátale y luego vuelvo a tratar y luego vuelvo a tratar y una de esas vas a tener suerte. ¿Y qué le recomendarías a los emprendedores que quieren hacer algo como tú? O sea, hoy están escuchándote y dicen, yo quiero abrir mi startup o mi empresa. ¿Cuál sería tu recomendación en general? Así para algún startup o un emprendedor. Creo que lo mejor de lo que puedo hablar es de las cosas que yo hice que haría diferentes. Eh, bueno, más es ese periodo de como muy de MVP, de no cobrar, desde como tuve mucha paciencia conmigo mismo para desarrollar muchas cosas que creo que los pude haber acelerado, que más pronto debí de haber, sí, o sea, tener más información, intentar más cosas. Creo que al final, como te digo, si intentas suficientes cosas, eventualmente tienes suerte. Y creo que no intenté muchas cosas en el camino por traer más en la mente este es el camino que debemos de llevar. Y no me quería salir mucho y entonces estaba como más encajonado. Y
todo lo que te decía yo soy una startup venture backed, entonces tengo que tener este tipo de métricas y tengo que prepararme para la siguiente ronda y no veía lo que hoy estamos haciendo, que es vale más el enfocarte en este segmento, en que tengas este segmento completamente dominado, que también no es chiquito, y después te pasas a los demás. Pero como que al principio me quería, es como contraintuitivo, porque me quería abrazar, pero sin salirme del plan que ya traía yo en la cabeza. Sí. Es bien importante porque las generaciones de hoy ven casos de mucha suerte, circunstanciales de startups o emprendedores que crecen bien rápido y son millonarios y se hacen billonarios y es el sueño que no es así, no es la realidad para la mayoría del mundo y no es porque no tengan la capacidad, como tú dices, los credenciales, pero así, la mayoría de los casos no son así. Sí, y eso también es muy cierto y en emprendimiento y en general que social media no es la realidad. Sí. Entonces, que tú veas y los anuncios de las rondas y que dices, ¿cómo levantaron 10 millones de dólares esos güeyes? Y no, pues porque es su tercera startup, porque ya le vendieron, porque son familiares, porque, o sea, hay N cantidad de razones que tú no estás ahí y ponerte a compararte es nocivo. O sea, al final te vas a empezar a meter ideas de por qué ellos sí y yo no. No, tú ponte a trabajar en lo que es valioso para tu negocio y olvídate de compararte. Sí, totalmente. Y no porque alguien lo haga de esa manera te va a ir igual, ni tanto para mal ni para bien, ¿verdad? Sí. Creo que es bien importante estar atentos, escuchar. Ahorita que tú decías, sí, aprovecho, a lo mejor yo traía lo tuyo, pero también, luego también te metiste en un tema de mentores y también o sea, todo eso es bien importante que el emprendedor se vaya guiando y sobre todo que sepa hacia dónde va, ¿no? Y trabajar esa resiliencia, porque se va a requerir, digo, en cualquier cosa, no hay un trabajo fácil, there's no easy work, o sea, there's no free lunch, pero pues realmente el emprendimiento sí es muy solo y tiene muchos riesgos que hay que considerar desde antes, ¿no? Yo quiero nomás, antes de pasar a la siguiente sección, que me platiques hacia dónde va Moneypool. Pues mira, Moneypool hoy estamos trabajando mucho para crear ese footprint nacional mucho más intencional, o sea, darle velocidad a este word of mouth. Estamos sí enfocados en el segmento o toda nuestra comunicación, porque damos servicio a cualquiera, pero nuestra comunicación está enfocada a tener presencia en las comunidades preescolar, secundaria, en todo México. Ese es nuestro siguiente gran milestone. Hoy teníamos 180,000 usuarios activos. Nuestro siguiente gran milestone es tener 1,000,000 de usuarios y yéndonos por ese camino. Después traemos, conforme nos acerquemos a esa meta, traemos una serie de productos alrededor de la experiencia de gastos en grupo, de cooperachas, que queremos ir probando, y es todo para hacer más fácil esa dinámica. Ya, obviamente, digo, tenía que preguntar el tema de los bancos, pero pues ustedes ya tienen una comunidad, o sea, es difícil que un banco venga y quiera hacer algo que ustedes ya hacen, porque aparte, pues si yo tengo un banco y el otro tiene otro banco, es donde se complica una cooperacha, ¿no? La barrera de entrada, como tú me decías ahorita al principio, es la comunidad que ya tienes. Y esos 180,000 personas, pues ya es una comunidad bastante grande, ¿no? Sí, sí empieza a ser relevante y no nos vemos como un sustituto del banco. No, los bancos, sí ha habido dos que han tratado de hacer un tema similar, pero estos dos en particular tuvieron el conflicto de interés de permitir productos de otro banco dentro de su plataforma. Entonces es como que lo que hacían unos era, no, lo que yo quiero es que abran una cuenta conmigo. Entonces, imagínate, vas a pagar al equipo de fútbol y te dicen, abre una cuenta en el banco, en este banco, aunque sea la forma más fácil, dices, no, o sea, no quiero otra relación bancaria. Sí. Entonces, eso les pasó a esos. Yo creo que dentro de los demás está algo similar y tienen negocios mucho más grandes en los que están enfocados, y hoy este tema de permitir los pagos entre amigos y cooperachas no es prioridad. Y por eso ahí nos hemos encontrado esta oportunidad. Pues felicidades, les deseo mucho éxito y les deseo que sigan teniendo ese crecimiento, y creo que va a seguir siendo exponencial al punto que están ahorita los siguientes años. Estoy seguro que sí. Y quiero pasar ahora a otra sección. Vamos a empezar con Cabildeo Pro. Es una pregunta que te voy a hacer, una solicitud que tú tengas para los servidores públicos
una solicitud para que ellos puedan hacer algo para mejorar la comunidad, ya sea una comunidad general o de negocios. Em, específico para la comunidad emprendedora, el- me acuerdo hace años había fondos de gobierno para startups. Me gustaría que eso regresara, que hubiera más oportunidades a fondo perdido para que los emprendedores y sobre todo emprendedores jóvenes tengan esas oportunidades pronto. Además de lo que hago, doy una clase en el TEC. Entonces me toca mucho platicar con mis alumnos de proyectos que traen, ideas que traen. Y el tema de fondeo siempre es difícil. Y les digo muchas veces como, o sea, tu idea va a fracasar, pero no dejes de hacerla. Porque va a ser la mejor escuela que vas a tener. O sea, hazlo, no dejes que te agüite el que no, es que no encontré. No, no, tú síguele, síguele, síguele. 2, 3 años después, la cierras, muy probablemente. O sea, ojalá y no, pero esa es la realidad. Y a lo mejor la tercera es la que te va a salir. Entonces, pues, ¿qué prefieres? ¿Tener 30 años en la tercera o tener 45 años en la tercera? Pues ojalá y sea a los 30. Y esas primeras oportunidades donde en general el mercado sabe que tienen pocas oportunidades de éxito, es donde creo que el gobierno puede entrar a decir, mira, tu aprendizaje, tu escuela de emprendedor, te la voy a fondear yo. Puede haber una serie de reglas o lo que tú quieras, pero me gustaría que hubiera más fondos para ese tipo de emprendedores. Y que estén bien manejados, fondos bien manejados. Y coincido contigo, yo mi primer emprendimiento así formal fue un restaurante y yo digo que fue mi segunda maestría. Ya perdí todo ahí y fue menos todo ahí, lo pude haber seguido en ciertas, pero al final del día, al final digo, no terminé ahí, pero fue un gran aprendizaje. Sí. Digo, obviamente sí tuvimos que invertir algo, pero creo que esto es muy buena idea. Y vamos a buscar a un servidor que nos pueda ayudar con eso. Ahora, vamos a tu radiografía, vamos a hablar primero de unos no negociables. O sea, ¿cuál sería un no negociable para crear una comunidad? Una acción o una actividad no negociable. Em, una acción no negociable como que esa comunidad cumpla. Que tú, o sea, es una acción que tú vas a hacer para crear una comunidad y dices, esto lo tengo que hacer sí o sí, para que una comunidad funcione. Creo que em, o el give back, de que lo que sea que te haya pasado, éxito o no, es como tus experiencias, tu tiempo, regrésalo. Y es un poco de cómo lo vivo. Eh, el, la razón por la que doy clases es porque me gusta platicar de lo que sé, tratando de decir, oigan, vean mi experiencia, vean lo que me ha pasado y ustedes mejórenlo. Y entonces, como comunidad, creo que esos son los beneficios. Creo que ese tipo de cosas son las que crean una comunidad con beneficios de largo plazo. Por ahí tengo una persona que fue profesora en la maestría donde estaba en NYU, que tiene una frase que dice, una sociedad madura es cuando los hombres siembran semillas de árboles en los que no se van a sentar en su sombra. Entonces, que estás dando cosas donde yo no voy a ver estos beneficios, pero le doy mi tiempo, le doy mi experiencia, le doy mi todo para que generen algo que va a producir para alguien más. Y eso quiero que eventualmente tú lo hagas con alguien más y con alguien más y con alguien más. Entonces, esa sería como mi idea de comunidades give back. Súper buena. Ahora vamos a pasar a algunos otros no negociables. Para, por ejemplo, ¿qué haces para cuidar tu bienestar emocional? Son un no negociable para cuidar tu bienestar. Ejercicio. Entonces, ejercicio, me gusta nadar y correr. Y esos son, creo que nadar en específico es un deporte muy aislante, porque es la cabeza dentro del agua entonces es terapéutico para mí nadar un rato y estar 1 hora en el agua, es increíble. Me gusta correr también como por estar al aire libre. Esas son las formas en las que me mantengo, sí, me cuido emocional y mental. Ahora, un valor no negociable en tu trabajo. Un valor no negociable creo que es no sé cómo describir el valor, pero me gusta que la gente, dentro de Moneypool valoramos mucho que seas autodidacta, que tengas iniciativa.
que tengas iniciativa, ganas de aprender, que somos un equipo muy chico y desde un principio decíamos, cada quien tiene que hacer alguna responsabilidad, pero tus funciones pueden ir más allá. Y entonces, si necesitas aprender algo, no te esperes a que yo te lo dé. O sea, eh, somos una startup, no tenemos programas de entrenamiento. Si tú llegas y me dices, quiero tomar este curso porque necesito saber esto, muy probablemente te vamos a decir que sí, pero necesito que venga de ti. Entonces, la iniciativa es un valor profesional que admiro. Está bueno. Ahora, un negociable que hagas para ser feliz. Hoy es tiempo con mi familia. Creo que, o sea, desde que tuve hijos, como que te pone mucho en perspectiva los sacrificios que tienes que hacer por obtener una cosa u otra. Y estoy muy consciente de no se puede tener todo y no al mismo tiempo. Pero entonces cuando tengo que, el trabajo tiene cierta importancia, pero no voy a poner el trabajo en detrimento de mi familia. Y sí podría sacrificar a lo mejor tiempo de recreación o tiempo con mis amigos, pero hoy lo que sí, como personalmente el tiempo con mi familia es eso. En la etapa en la que estás, creo que sí, todos coinciden. Sí, los niños chiquitos son... Ahora, ¿tu libro favorito? Mi libro favorito, me gusta mucho uno que se llama The Algebra of Happiness, que es justo de este profesor que te platicaba. Y como tiene él en su experiencia, te platica qué cosas tuvo que sacrificar en un principio y por qué, y cómo hoy, que ya es una persona un poco más grande, debe tener 60 años, pero lo que él siente que le sigue dejando felicidad y cómo las relaciones personales son mucho más valiosas de lo que las relaciones como personales o de por qué las que no cultivó terminó arrepintiéndose de pues, no tuvo que haber sido así. Ese libro me gustó mucho. Muy buena recomendación. Ahora, ¿tu serie o película favorita? Serie o película favorita. ¿Sabes qué? O sea, la serie que veo y veo, como que tengo esas, una es la favorita, pero la que más veo es The Office. Y es nada más como porque me quiero despejar. Sí. Si me quiero despejar, no quiero poner nada estresante. Entonces, a lo mejor no es mi favorita de todo el tiempo, pero sí es la que más puedo poner y Sí, o sea, disfrutar. no es un propósito en específico de la película, es porque te relaja y sí, chistoso. Y es bien padre ver algo y quizás luego te estresas viendo algo de drama o de, Sí, es acá. Ahora, significado de familia en una palabra. compromiso. Ahora el significado, o sea, ahora una palabra que describe tu estilo de liderazgo. Em, digamos, como ejemplar, involucrado. Ahora, ¿tu canción favorita? Mi canción favorita. em, Híjole, ahí tengo. Últimamente mi música es la música de mis hijos. ¿No? Y vas a poner así canciones de... Pues sí, sí, cierto. Pero bueno, alguna canción de la infancia que te guste, que te haya gustado. Me gusta, mira, te voy a decir, el grupo que más he escuchado en mi vida en conciertos es Café Tacuba. Y me gusta mucho el unplug de Café Tacuba en general. Creo que no tengo una canción que me mueva en específico, pero todo ese sí. Café Tacuba. Ahora, un emoji con el que te identificas. El emoji del peace está en mi firma. Pues ese es. Ahora, esta vez lo estamos haciendo al final, pero te tengo un regalo, un detallito de Muchas un gracias. peluche, parte de peluchería, donde te voy a decir, en base al test que contestaste, este peluche qué significado tiene en base a tu estilo de liderazgo. Y este peluche simboliza tu fuerza y claridad al enfrentar retos. Representa cómo encuentras soluciones creativas a problemas complejos. Y al mismo tiempo inspiras a tu equipo a crecer contigo. Eres firme, protector y determinado. Justo como este oso. De color de Money Pool. Wow, muchas Felicidades. gracias.
Sí. Muchas gracias. Ya tenemos nueva mascota. Ya tienes mascota para tu oficina o para tu casa. Sí. Entonces, pues bueno, es un pequeño detalle para que te acuerdes de este momento y que agradecerte tu espacio y tus buenas prácticas de tu experiencia que nos contaste, que estoy seguro que le van a servir a los emprendedores. Muchas gracias por venir, Nacho. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por el detalle. Y con gusto, cuando quieras. Gracias y que sigas con el éxito. Gracias igualmente. Si este episodio te dejó algo valioso, compártelo con alguien que necesite escucharlo. Nos ayuda muchísimo a seguir creciendo y trayéndote contenido de calidad. No olvides seguirnos en Spotify, Apple Podcasts y YouTube para que no te pierdas ningún episodio. Y si nos quieres apoyar aún más, déjanos una reseña o un comentario y nos vemos el próximo episodio de Via Pro.